del ministro Ceballos. Huida la califican algunos, pero en una precipitada renuncia y fuga, como ya decíamos, ¿cómo ha quedado la salud en el país? ¿Cómo ha quedado el proceso de vacunación? ¿Cómo hereda el nuevo ministro Farfán la gestión del ministro Ceballos? Doctor Álvarez, buenos días. Muy buenos días. Mire, el nuevo ministro hereda un sistema sanitario muy debilitado, una pandemia con aproximadamente más de 1 millón, no llegamos a 1 millón ni 100.000 muestras de PCR en un año de pandemia, con un proyecto de plan de vacunación muy irregular, muy turbio, en el cual se manifiesta que se ha terminado ya la primera fase con menos de 40.000 vacunados. No sabemos si esos 40.000 vacunados son las 2 dosis o la primera dosis, porque para nosotros no cuadran los números. Si no llegamos a tener ni 40.000 vacunas, dosis de vacunas que han llegado, ¿cómo vamos a llegar al cronograma que se tenía al decir que en la primera fase se tenían que vacunar a 40.000 personas, primera y segunda dosis? ¿Qué más recibe el ministro? Pues recibe un ministerio que ha estado trabajando y ha estado actuando en base de comunicados. No había una cabeza, y cuando lo había, las declaraciones del señor exministro distaban de la realidad, y en algunos casos eran ofensivas tanto para el pueblo como para los profesionales de la salud. En este momento lo que nosotros hacemos es a la doctor Farfán es darle el deseo de los mejores éxitos, porque el éxito en este momento de la autoridad sanitaria va a depender del éxito también en el proceso de salud. Esperemos que cambie toda la metodología del plan de vacunación, que se haga pública esa famosa lista de personas VIP, porque necesitamos saber el pueblo quiénes son a quienes se ha beneficiado, y necesitamos también mejorar en ese sentido, y que mañana los beneficiados sean la gente humilde, la gente pobre, la gente necesitada, que es la que más está sufriendo por esta pandemia. Bueno, lamentablemente en el Ecuador se ha dado este fenómeno de la lista VIP. No somos el único país. Hay otros, Argentina, Perú, en donde se han producido efectos similares, pero este es el que dinamita la gestión de Ceballos, el que provoca su caída. Bueno, es por un efecto dominó. La última ficha para que caigan todas las piezas de este dominó fue la vacunación lo que se hizo público, la vacunación a 2 personas de la edad de la tercera edad, pero que no tenían tanta vulnerabilidad como otras personas. Y las declaraciones de una de ellas, que decía que él tenía derecho por ser diabético, tener 81 años, y porque él quería seguir trabajando en esa situación. Ese día jueves que se vacunó a esas personas, se suspendieron. Se suspendió el proceso de vacunación en 2 hospitales grandes de la ciudad de Quito, aduciendo de que no habían vacunas. Eso nos molestó a nosotros, y también nos molestó porque nosotros en nuestros puestos de trabajo de atención al público del Ministerio de Salud, tenemos muchos pacientes que bordean la misma edad, que tienen las mismas características, pero que no tienen la posibilidad ni económica ni la posibilidad de amistades para acceder a una vacuna. Y vemos cómo esta gente humilde en nuestros hospitales va muriendo porque no tiene acceso a una vacuna. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, la vacuna tiene que ser una vacuna que esté guiada por un proceso técnico donde sí se respeten la vulnerabilidad, los sectores vulnerables, pero que se analicen en esos sectores vulnerables quién tiene más vulnerabilidad. Porque no es lo mismo las personas que habitan en una suite de un departamento para personas de tercera edad que pagan 800, $900, a las personas que se encuentran hacinadas sin una buena atención en los centros de atención geriátrico del Estado. Doctor Álvarez, entonces queda muy claro que hay dos elementos fundamentales que el ministro Farfán deberá tomar en cuenta en estos casi 90 días de gestión. El primero, transparentar pues el proceso de vacunación, y también la lista de vacunados que incluso se le está pidiendo por vía jurídica. Bueno, parece que esa lista de vacunados ya está resuelta, tiene que acatar
la disposición del juez o de la jueza, esa es una disposición vinculante y que si no lo hace tendrá una sanción. Además de eso, creo que el país necesita un acto de transparencia por el nuevo ministro para que las situaciones sigan adelante. Y el segundo, pues le quedan pocos días para muchos problemas que tenemos y además tiene que ser el eje de un proceso de transición entre el gobierno que va saliendo con el gobierno que va a venir después de las elecciones. Esa es una parte muy importante porque se tienen que acoplar las dos políticas de salud que se van dando, la que va saliendo y la que puede venir, sea del un candidato o del otro candidato. Entonces, debe haber un acople para qué? Para que, si es que hay algo beneficioso, digo, si es que, porque no hemos visto casi nada en la gestión del señor ministro Ceballos, pues el doctor Farfán lo pueda activar y ejecutar para que el proceso siga. Es muy importante en este momento que el señor ministro dé un viraje de 180 grados al plan de vacunación. Creemos que ese va a ser el reto para el doctor Farfán y nosotros estamos para apoyar a todas las personas que quieran trabajar por el bien de la salud del pueblo ecuatoriano, por el bien de la salud de nuestro país y para trabajar en un proceso de contención y mitigación de la transmisibilidad del virus aquí en el país. Ahora, en la gestión de Ceballos, por lo menos en las últimas horas, se da un caso bastante curioso, que empiezan a renunciar sus más altos funcionarios, excepto el doctor Farfán. Eh, ¿Usted ya tuvo contacto con el entonces viceministro de Salud Integral, el doctor Farfán, usted o su gremio? ¿Cómo se puede catalogar el desempeño de este funcionario? Bueno, nosotros no hemos tenido ningún contacto con el señor ministro en sus funciones cuando era viceministro. Nosotros fuimos ya relegados en los contactos que tenía el Ministerio de Salud Pública con el gremio, porque el gremio de Pichincha siempre fue crítico en esa situación. Nosotros siempre fuimos críticos. No, nuestra función no es confrontar, pero sí teníamos que ser críticos en todas las situaciones que nosotros consideramos que eran atentatorias para la salud del pueblo ecuatoriano. Eh, Le digo, nosotros le deseamos el mejor de los éxitos, nosotros no queremos confrontar con el nuevo ministro, estamos abiertos para trabajar en conjunto, lo que queremos es que exista una armonía entre todos los sectores, no solamente con el gremio de salud. El Ministerio de Salud tiene que tener una armonía con todos los sectores, sean salud, sean educación, sean sectores productivos, sectores de la comunidad, para trabajar en conjunto y disminuir la tasa de crecimiento, este crecimiento sostenido que está teniendo el virus y que nos está llevando al Distrito Metropolitano de Quito a tener el 98% de camas de cuidados intensivos copadas, a tener una lista de pacientes ya de 40, pero 40 que necesitan cuidados intensivos, pero eso hay un sesgo porque algunos han fallecido y no pueden alcanzar ni esa lista. Tener un incremento del exceso de muertes de aproximadamente 46.6%, eso lo dijeron ayer la Secretaría de Salud del municipio de Quito, no lo estamos inventando nosotros. Entonces, ese es el proceso que nosotros queremos, un proceso en el que el señor ministro trabaje con todos los sectores y todos los sectores seamos corresponsables con la comunidad para disminuir la transmisibilidad del virus. No nos queda más. Las vacunas simplemente es un instrumento más de este proceso. Tenemos que trabajar en todo sentido. Pero tendría que pasar, ¿no es cierto?, esa, llamemos entre comillas, buena relación por un evento que resulta elemental, que es que quienes están en la primera línea de combate del COVID sean vacunados. En este Sí, eso caso, los médicos, enfermeras y todos quienes están realizando esta tarea en la República. bueno, sí, nosotros somos conscientes de eso y esa es la petición, que se cumpla con lo programado en la fase cero, que todos los médicos de la primera línea tengan que ser vacunados, igual las personas de la tercera edad, y que se planifique el resto de fases de una manera adecuada y técnica. Mire, se inició ya en el sector rural las clases presenciales. Y yo pregunto, ¿cuántos de esos maestros fueron vacunados? Ninguno. Ninguno. ¿Y por qué había esa lista VIP? ¿Y por qué no podían ser incluidos estos maestros, estas personas docentes
que van a ir a trabajar por el beneficio de ellos, por la seguridad de ellos y por el beneficio también y seguridad de los niños y de las familias de los niños. Entonces tenemos que trabajar en un proceso con las pocas vacunas que tenemos, en un proceso técnico, dando prioridades a los sectores vulnerables y a los sectores necesitados en esta situación. Entonces, ese es el reto que tiene el ministro. Esa es la situación, que exista una coordinación entre todo el gobierno y que si el COE va a autorizar que, por ejemplo, 3 escuelas del barrio de Tocyuco, del distrito metropolitano de Quito, se van a abrir, pues esas 3 escuelas, los docentes tienen que ser vacunados por prevención. Entonces, este es el trabajo que se necesita hacer, un trabajo en equipo, un trabajo en que todos los sectores estemos involucrados, estemos engranados para caminar de una manera adecuada y en conjunto, y no el Ministerio de Salud se dispare en unas situaciones que atentan a la salud del pueblo y atentan a los derechos de los profesionales de la salud. Doctor Álvarez, pero para eso se necesita restaurar un proceso de confianza, se necesita tener un elemento básico de credibilidad en las acciones, en este caso del el rector de la política de salud, que es el ministerio. Eso tiene que ver básicamente sobre cuántas vacunas se dispone. El ministro Ceballos, un día antes de marcharse, él decía que hasta octubre se tendrán 20 millones de vacunas incorporando el contingente de China de Sinovac. Será menester pues que el ministro Farfán ratifique todo eso. No queremos llegar a lo que pasó justo hace un año, que la ministra Andramoño dijo que teníamos 300.000 pruebas que iban a llegar en una semana. El ministro Ceballos dijo que eso era mentira. No queremos llegar a eso. Creo que parte de la credibilidad de las personas es cómo se presenta y cómo actúa en ese sentido. Nosotros le damos el beneficio de la duda al ministro, al nuevo ministro. Nosotros creemos en que en su capacidad, y lo que esperamos es acciones. Y vamos a ver cómo empieza este proceso y si es que la situación eh, va en beneficio de los ciudadanos, va en beneficio de los profesionales de la salud, pues el gremio estará dispuesto a colaborar como lo hemos hecho siempre. Pero si existen actitudes como las tuvo el ministro Ceballos, en las que nos humilló, nos atentó contra el honor y la dignidad incluso de nuestros compañeros caídos, de nuestros compañeros fallecidos, al decir que nosotros los infectábamos en nuestro círculo social y que éramos los causantes de llevar el virus a los hospitales. Una situación ridícula, una situación fuera de contexto de una autoridad sanitaria. Y también que el ministro salía, y eso fuimos los más críticos, a decir en los medios cuando estaba en ruedas de prensa, a decir que la situación del COVID en el distrito metropolitano estaba controlada, nunca estuvo controlada, y eso lo que ocasionaba era un relajamiento en la población. Entonces tenemos que trabajar, porque para nosotros es muy crítico ver que en el distrito metropolitano de Quito, en el mes de febrero, cada hora se enfermaron 18.38 personas. Eso fue subiendo a la relación que teníamos de 14 o 15 en el mes de enero. Es decir, el aumento es sostenido, está aumentando la situación, no se está trabajando en nada. Tuvimos un mes en el cual el país se encontró a la deriva, no había autoridad sanitaria, se manejaba el sistema de salud mediante comunicados de prensa. Eso es lo que ese es el costo que estamos pasando en este momento. Queremos que el señor ministro, señor Farfán, hable a la población, diga a la población, manifieste la situación real en que se encuentra la pandemia, y que de acuerdo a ese trabajo que va a hacer el ministerio, la comunidad también sepa que si es que no colabora, si no es corresponsable en ese sentido, la situación en el mes de marzo va a ser mucho más crítica. Doctor Álvarez, al parecer como efecto de esta desconfianza es que el empresariado nacional, los GATS, las diferentes ciudades, las diferentes alcaldías, se les ocurre plantear al gobierno central que ellos puedan importar las vacunas y, si es que es posible, administrarlas. Vea cuán avanzado en ese sentido está Guayaquil. Ayer ya se reunió el Petit Comité con este efecto, y ya se estaban hablando de 3 millones de vacunas, 2 millones de vacunas, perdone la inexactitud, pero esto necesita de la aquiescencia de la administración central. ¿El gremio médico recomienda este proceso? Bueno, hay que tomar con mucha cautela la situación. Hay que ver que cuando los GATT están pidiendo la competencia de las vacunas, están afectando, están contraviniendo una norma explícita en el cual constitucionalmente
el único responsable de la situación de salud que tiene competencia en ese sentido es el Estado, eso de acuerdo a la Constitución del 2008 lo dice así. Lo que se está haciendo está queriendo transferir, y obviamente el gobierno es fácil, voy a transferir mis responsabilidades a los GATS, pero nosotros no tenemos la certeza de que las mismas situaciones que cayeron en la primera fase puedan caer los GATS en ese sentido, que exista privilegios, y tampoco tenemos el conocimiento de que la mayor parte, no los GATS fuertes como Quito, Guayaquil y Cuenca, sino aquellos que tienen incluso problemas económicos, puedan tener la factibilidad de hacer un proceso de vacunación adecuado con una cadena de frío que se necesita, como es con la vacuna de Pfizer. Y el sistema privado, pues habría que ver la posibilidad de abrir al sistema privado. Hay que tomar en cuenta que las vacunas de los niños, las pentavalentes, todas las vacunas, el sector privado lo ha estado haciendo y lo ha manejado de una manera adecuada a la cadena del frío, porque tiene otra característica. Ahí sí se podría pensar en esa situación, pero existe un freno, un candado, en que es que existe un compromiso de las empresas farmacéuticas a que solamente se negocie con los gobiernos, no con instituciones privadas. Sabemos que la vacuna rusa, que encima de eso no está aceptada por el ARSA, porque es el único país que le pone reparos a la vacuna rusa. La vacuna rusa es producida por una empresa pública, esa empresa pública tiene la apertura de vender no solamente a sectores gubernamentales, sino también a sectores privados. La alternativa está dada, pero tenemos que manejarla con una situación, con el objetivo de que quien sea beneficiado sea la población. Y si se va a abrir al sector privado, pues tiene que haber también una regulación en ese sentido, con unos costos adecuados, si son accesibles a la población. Mire que nosotros hacemos el costo solamente con la vacuna de Pfizer, que vale 28, $30 o hasta $40. Pero la vacuna, otras vacunas sí tienen valores de, creo que la rusa está en 1.5 o $3, no llega a más de $5 cada dosis. Entonces, este también es un juego de mercado. Existen buenas vacunas, lastimosamente nosotros tuvimos un acuerdo solamente con una empresa, sabemos que por los acuerdos con COVAX también nos van a llegar creo que 500,000 dosis de AstraZeneca. Veamos qué es lo que pasa, pero tenemos que dar una alternativa al país. Si el Estado no tiene la capacidad, pues tenemos que ver que esa responsabilidad primero tiene que ser asumida por el Estado y se puede ampliar a sectores que tienen la capacidad de logística y de el talento humano para proceder a hacer vacunas en el país. Muy bien, muchas gracias, doctor Víctor Álvarez. Gracias por sus opiniones, gracias por sus precisiones en esta coyuntura tan importante. Gracias por esta charla. Muchas gracias a usted. Estamos para servir. Muy gentil, muy amable.